para entendimiento y acción. Ayúdanos para que al entender también accionemos de acuerdo a lo que corresponde. Gracias porque todavía tenemos la libertad de reunirnos y no hay persecución abierta todavía, pero hay el ambiente de persecución y de lo que tu palabra dice para cumplimiento. Te rogamos que bendigas a cada una de nuestras almas y que tu nombre por ello sea glorificado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su lugar. Tomen su lugar y retomamos el tema. Retomamos el tema que tuvimos en la mañana y dijimos que el tema era, ¿se acuerdan? El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Y vimos para este propósito a Mateo 21, en donde el Señor hace una parábola, cuenta una parábola, para hacer una exposición de lo que pasa en el corazón humano. Porque aunque los tiempos han cambiado, el corazón humano es igual o peor. De manera que tenemos que trabajar, pero ya con mucha rapidez, porque los tiempos son malos y ya estos tiempos no dependen de que Dios se detenga, porque son cosas que se tienen que cumplir. A esto se le llama los imponderables de Dios, es decir, que ya no hay cambio. Dios ha tenido mucha misericordia y posiblemente ha detenido por tiempos. Pero ahorita ya con lo que está pasando, un ataque frontal contra Israel y las consecuencias que esto ya está trayendo y que podría traer más debido al energético del petróleo y al clima, al cambio de clima, que hace que las tierras se alteren y unido también a que casi nadie quiere trabajar el campo, todos quieren ser de ciudad como nosotros. Muchos de nosotros nacimos en alguna ciudad, pero hay gente de campo que sabe trabajar el campo y que ya no le ha enseñado a sus hijos porque el campesino no quiere que batallen sus hijos como él batalló. Pero ¿quién va a arar la tierra? ¿Quién va a trabajar el surco? Pues los que tienen tractor, menos mal, o maquinaria para eso, pero los que no, también dependen del agua de lluvia. Y ya saben que pues, el agua ya está acotada por los mandatos desde arriba de la política. Y pues se va a poner difícil la situación. Algunos piensan que podrían cancelarse los juegos de fútbol porque no hay las condiciones de seguridad
que se requieren y pues poner seguridad implica para el gobierno mucho dinero que quizá no esté dispuesto a disponer. Así que vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Aquí Jesús cuenta una parábola que tiene que ver con el bueno y el malo. Nos faltó el feo, pero vamos a decir, ¿por qué feo? Porque se oye feo decir de alguien que comenzó muy bien, tenía una visión amplia y al principio no hubo problema. Parece que pintaba muy bien para todo el camino, para todo el plan de Dios. Salvación no es solamente aceptar a Cristo o bautizarse, aunque son aspectos de la salvación. Pero la salvación es algo integral. Es algo integral. Es algo completo. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nuestro peregrinar en la tierra entendamos primero por teoría y conforme se van dando las cosas o hagamos que las cosas sucedan. Hagamos que las cosas sucedan, no malas sino buenas. Hagamos que las cosas sucedan. Aunque otros no saben ni qué está sucediendo. Porque hay esas dos clases de personas, ¿no? Los que hacen que las cosas sucedan para bien. O para mal también, los que no son cristianos, como por ejemplo ahorita la guerra. Entendemos que el señor Trump está amenazado y que lo pueden matar en cualquier momento. Ojalá que no suceda algo así, ¿verdad? Porque pues ahorita nos ha estorbado para bien. Nos ha estorbado para bien. Porque tampoco es lo ideal que venga una persona de afuera a tratar de solucionar los problemas de adentro, ¿verdad? Bueno, y leíamos esto, ¿más qué os parece? Jesús hablando, ¿más qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Y sigue. Y respondiendo él dijo, no quiero. Así frontal y de lleno, ¿no? De plano manifestó su rebelión abierta, sin disimulo, sin apariencias. No, no quiero, no me molestes. No quiero. Más después, esta palabra arrepentido es muy importante aquí. Fue y obedeció. A ver, vamos a ver el otro hijo en el otro versículo. Y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. Aquí no usa la palabra arrepentimiento, fíjense. La invitación fue la misma. La orden fue la misma. La palabra fue la misma. El Padre fue el mismo. Los dos eran hijos legítimos. Entonces tenemos similitudes aquí, ¿verdad? Y dijo, yo voy, Señor, papá, Padre, Señor, amo. Y dice, y no fue.
Y sigue diciendo, como forma de pregunta, parece que hace pregunta ahí. Así, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, pues el primero, díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Fíjense que aquí es una mención máxima, porque en ocasiones dice el reino de los cielos, y aunque es similar en mucho al reino de Dios, el reino de los cielos es la teoría y práctica hasta donde es posible, pero el reino de Dios se refiere a la eternidad, al cumplimiento de aquello que aprendimos en el tiempo de nuestra vida. Reino de los cielos se refiere también al tiempo de nuestra vida, a la oportunidad que tenemos día a día, situación tras situación, decisión tras decisión, en el espacio del tiempo de nuestra vida. Por ejemplo, hoy decidieron venir a esta hora, está bien. Entonces, vienen por aprender para poner por obra. Ya poniendo por obra también se va formando el reino de Dios. En el reino de los cielos estamos ensayando, estamos practicando. Quizás nos salga mal 1,000 veces, pero mientras tengamos vida, 1,000 veces podemos aprender y rectificar hasta que nos salga bien. O demos gracias a Dios por las lecciones que alguna cosa nos dejó. Que tuvimos un aparente fracaso, que no salieron las cosas como habíamos pensado, pero aprendimos para no repetir. Y pues si en su caso requiere pedir perdón, reconociendo. Noten que en uno de los hijos dice y arrepentido, pero en este hijo no dice eso. ¿Se fijaron? Y luego Jesús sigue hablando y dice que dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Entonces, esta parábola hace una comparación entre publicanos y rameras y publicanos, y la gente, digamos que podríamos clasificar de lo peor y desmarcarnos de ellos, ¿no? Dice, no, yo no soy como ese. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Cuando dice esto Jesús, ¿a quién se dirige? A los fariseos. Entonces un hijo representa a los fariseos y el otro hijo representa a estos, a los publicanos, rameras y pecadores, ¿verdad? Ahí está la diferencia, el que dijo que iba a ir y no fue. Entonces tenía una apariencia de piedad, muy bonito, muy bien formadito, muy obediente aparentemente, mencionando a Dios y como pasa en la naturaleza humana, ¿no? Yo conozco gente que pues, bueno, que el Señor y que no, que Dios y que acá y que Él es lo más, es cierto,
dicen verdades, pero. La actitud o la reacción deja mucho que desear. Nada más hablan, nada más dicen. Y parece que honran mucho a Dios. Sin embargo, en la acción es diferente. Entonces a este un hijo le llamamos el malo, el bueno, el malo, y nos faltó el feo. Hay varios ejemplos, pero estamos llamados a ir escalando, como dice uno de los salmos, Jehová, ¿quién subirá al monte de tu santidad? Parece que es del Salmo 15. Es interesante verlo, porque Dios nos ha llamado a escalar, a subir, hasta completar, pero no vamos a completar esto, hermanos, si somos intermitentes. La iglesia, donde quiera que esté, es una plataforma. Así como a la gente hoy les interesa tener una plataforma para darse a conocer, para, pues no sé, ¿verdad? Los motivos que alguien tenga o algunos tengan o la mayoría tenga de ser conocido, ser inclusive aplaudido, decir o que digan don, o que digan el pastor, o el reverendo, el maestro, qué sé yo. Entonces a muchos les interesa pagar una plataforma, que no son baratas, pero pagan su plataforma con lo que nunca dan en la iglesia. Son capaces de pagar cientos de pesos que nunca dan en la iglesia. Muchos que dan, pues sí dan, pero dan lo que quieren, no lo que es. Pero así hacemos, dijo el indito. Jehová, una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? O sea, eso es llegar a la conquista de una montaña, ¿no? Y para subir una montaña, pues hay que sudar. Inclusive inclinarse para ayudarse porque ahí no podemos subir así altivos. Entre más agachados o empinados estemos, entre más bajito del suelo estemos, se dificulta menos la escalada, ¿verdad? Y ya empieza a ser indicaciones, ¿no? De quiénes sí pueden llegar, quiénes sí lo pueden lograr. Y leemos el siguiente versículo. Él habla de pies, de piernas, de pies. ¿Qué es lo que nos lleva al lugar donde queremos estar? Los pies, ¿verdad? Las piernas con los pies. Nos llevan, nos ayudan para lograr. Pero claro, esto viene desde la cabeza. El que anda es algo íntegro es algo completo, es algo entero. A ver, íntegro, la palabra íntegro, por favor. ¿Cómo podemos andar en integridad? Aquí tenemos un poquito de información a través de esta definición que nos van a dar enseguida. No quiere decir que ya estés terminado, pero quiere decir que aquello en lo que hasta donde está tu nivel como humano, ya sea en conocimiento,
o en experiencias, pues lo ejecutas, lo haces, lo llevas a cabo. No es asunto nada más de decir, ah, no, es que sí, el Señor, y que sí, está bien todo eso que se dice, es verdad, pero sería teoría nada más para los que lo dicen y no lo hacen, ¿verdad? Bien, la integridad bíblica se define como la coherencia total entre lo que se cree y lo que se dice y lo que se hace, basándose en un corazón que es íntegro o de una sola pieza. Esto es importante. De una sola pieza. No está dividido. Por ejemplo, si alguien tiene un tic muy fuerte, pues puede hacer así. O a lo mejor cierra un ojo. O a lo mejor tiene un temblor en los labios. Entonces eso hace que el cuerpo no sea íntegro, ¿verdad? Basándose en un corazón que es íntegro o de una sola pieza ante Dios. Proviene del concepto hebreo tom, que evoca la idea de algo completo, sólido y sin grietas. Como un sacrificio sin defecto, en las Escrituras, ser íntegro no significa ser ya terminado o completo, sino caminar con sinceridad y rectitud, incluso cuando nadie está mirando. Esto es importante, porque nosotros somos como queremos ser, principalmente cuando nadie nos ve. Principalmente cuando decimos, aquí no están los hermanitos hipócritas que me irían a acusar. Ahí mostramos lo que somos. ¿Sí? Incluso cuando nadie nos está mirando, sabiendo que Dios examina las intenciones más profundas. Podemos decir, bueno, yo no he hecho esto o aquello que hacían los publicanos y los pecadores y los ¿qué era? Ah, era publicano este Saqueo, ¿verdad? Y robaba, abusaba. Ya vimos su arrepentimiento. Fue profundo, ¿verdad? ¿Con qué se quedaría? Si dijo, si he defraudado a alguien, lo vuelvo con 4 veces. Y además, doy la mitad de mis bienes. Si le quedaron 2 pesos, pues daba 1. Hasta que dijo él eso, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación. Se refería a la salvación completa, ¿sí? De los pies a la cabeza. Amén. Así ahí dice, hoy ha venido la salvación a esta familia. Casa quiere decir familia o generación. De la casa de David, por ejemplo, a veces leemos que dice, y de la casa de David quiere decir la familia o la generación, sus hijos y demás. Por cuanto él es también hijo de Abraham, aunque era publicano, ¿verdad? Pues ya le convenía ser publicano porque se hizo riquísimo. Bien. Entonces, volviendo a los hijos, se está refiriendo, todo ese pasaje, capítulo 21, se refiere a la entrada triunfal de lo que hoy llamamos la Semana Santa. Tiempo de sacrificio de la Pascua que estaba ya a la puerta.
Allá estaba la puerta, entonces necesitaba Jesús llegar a Jerusalén para que fuera sacrificado como el cordero inmolado. Entonces era ya necesario y a tiempo, exactamente a tiempo, llegar para la preparación final y el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Entonces entra Jesús a Jerusalén y como tipo y figura de la rebelión y la terquedad que había en el pueblo, entra montado sobre un asna. No sé si alternó con el pollino o el burrito chiquito, o nada más puso los pies ahí, caminando el burrito a un lado de mamá burra. O se montó, si es que ya aguantaba en tramo, porque hay otra cosa, Jesús no solamente tuvo una entrada, tuvo varias entradas que más tarde vamos a ver. No hoy, no hoy, pero vamos a verlo con más detalle, que no solo entró una vez. Pero así, de la misma manera, como rey, porque lo aclamaron como rey. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. Entonces lo aclamaron como rey. Y todo ese capítulo 21 nos habla de la rebelión. La rebelión. En el caso de la parábola, hubo rebelión por las dos partes. Tanto el hijo aparente, parecía muy así, muy espiritual, muy consagrado, muy entregado, ¿verdad? Pero nada más era por la parte de afuera, ya que por la parte de adentro estaba la rebelión en todo su apogeo. Y no se arrepintieron. Los que conocían más de la Escritura no se arrepintieron. A diferencia de los demás, porque desde que Juan el Bautista predicaba, se acercaban mucho los publicanos y los pecadores. De todos, pero también ellos. Y Jesús no rechazó a los publicanos y pecadores. Cuando fue a comer con Zaqueo, había murmuraciones que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero también lo invitó el fariseo, Simón, y él aceptó, él fue, porque le interesaba dar el mensaje y ser un mensaje, ¿verdad? Amén. Alabado sea su nombre. Entonces vimos en la mañana que aquí está el bueno, el malo, y nos faltó el feo. Pues vamos a ver un poco de esto porque mucho de esto sí tenemos. ¿Cuándo somos feos delante de Dios? Cuando nosotros mismos nos afeamos. Cuando nosotros mismos nos destruimos. Nos desbaratamos. Y no somos lo que el Señor quiere que seamos. Nos afeamos a tal grado que el Señor en un momento dado dice, no te conozco. ¿Cómo? ¿Cómo que no me conoce? Pues si no te conozco. Allí en capítulo 12 de Lucas tenemos el caso de cuando el Señor desconoce a los obreros. O sea, gente que conocía, gente que sabía, gente que no era
nada ignorante, pero que quiso hacer su voluntad. Muchos estarían muy felices en ser cristianos, haciendo lo que les gusta hacer, así de sencillo. Algunos que no conocen el Evangelio dicen, yo hago lo que me dicta mi conciencia. ¿Han oído esa frase? Yo hago lo que me dicta mi conciencia. Pero pues el problema es que la conciencia ya está endurecida, está encallecida. A ver, ¿tenemos ahí el pasaje? Lucas 13. Después de que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar afuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ven, el mismo lenguaje, ¿no? Así muy piadoso, como muy consagrado, ¿no? Como que hay mucho respeto, como que hay mucha atención, cuando realmente no, realmente no. Y que se den cuenta que van a estar afuera, están afuera y llaman a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo les dirá, no os conozco de dónde seáis. ¿Qué frase tan dura? ¿Qué frase tan fuerte? ¿Cómo que no los conocía? Y sigue diciendo, entonces comenzaréis a decir los argumentos de cada quien, ¿no? Delante de ti hemos comido. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes están oyendo la palabra, ¿están comiendo? ¿Sí comen? Bien. Pero otra pregunta. ¿Qué provecho les hace? ¿Les hace provecho? ¿Lo mastican para discernirlo y con el deseo de ponerlo por obra o nada más lo oyen y entra por aquí y sale por acá? Porque cuando se llega a la circunstancia o el problema, la reacción es contraria. Puede ser indiferencia, puede ser desdén. Luego decimos, falta de tiempo. Otros intereses. Ocupaciones aquí, pasatiempos acá, diversiones de otro lado, buscar aplausos, buscar focas para que nos aplaudan. Delante de ti hemos comido y hemos bebido. Recibieron entonces toques del Espíritu Santo, porque eso representa también el agua. Hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Entonces, oyeron y no oyeron. Entendieron, pero a su modo, bajo su interpretación. Y uno de los problemas, hermanos, que tenga cualquier mensajero, predicador, profeta y eso, es la interpretación que le den a cada mensaje. La interpretación es muy importante. En primer lugar, la interpretación debe ser aplicada a mí. A mí. Lo que voy entendiendo, aplicarlo a mí. Con humildad y sencillez de corazón. Y aquello que voy entendiendo, pues ponerlo por obra. Yo muchas veces les digo, procuremos ir entrenando
esto o aquello, ¿no? Vamos a entrenar. Amén. Que vamos a fallar, sí, pero vamos a repetirlo otra vez hasta que nos salga bien. Vamos a entrenar no mentir. Vamos a entrenar a ser buenos dadores. Amén. Y les dice, como argumento es que te oímos, estuvimos cerca de ti, ¿no te acuerdas? ¿Nos hiciste así? Vamos a ver qué sigue. Y os dirá, dígoos que no os conozco. ¿De dónde? Ay, caray. ¿De dónde seáis? Apartaos de mí, todos los obreros. Obrero, no es cualquier gente, es obrero. Alguien que hable de Dios, alguien que enseñe de Dios, alguien que haga alguna obra de Dios. Fíjense la dimensión, pues les llama obreros y les dice, yo no los conozco. ¿Cómo es posible? Pues sí, ahí está, ahí está. Volvemos al Salmo 15, donde estábamos viendo, para escalar esto y no ser de los malos, o al menos muy malos, y de los feos, sino de los que obedecen. ¿Amén? ¿De los que qué? De los que obedecen. Eso es. De los que obedecen. Eso es vital, hermanos. Obedecer. Lo que vamos entendiendo. Porque muchos obedecen cuando pueden. Otros obedecen cuando quieren. Otros obedecen cuando se ven obligados. Pero el mejor tiempo es cuando uno decide por amor. Es el mejor tiempo. Entonces allí en el Salmo está la pregunta, ¿verdad? ¿Quién subirá? ¿Quién escalará? ¿Quién llegará? Recuerden que el grupo de la esposa se le ve sobre un qué. Es este monte. Es este monte. O sea, ellos llevaron a cabo eso. Y eso está, hermanos, en la vida diaria. Sobre todo en la consideración de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y no somos iglesia si no estamos en unidad con el propósito que Dios nos marca en la Escritura. Una fe, un bautismo, ¿qué más dice? Un Señor. Y que estemos en alabanza y en reconocimiento, congregándonos, cuando menos, 2 veces a la semana, cuando menos. El viernes tuvimos un mensaje, pero de excelencia, ¿verdad? Y de lo que se pierden, hermanos, los que echan apatía, ¿verdad? Pero bueno, cada quien hace sus decisiones que les van a pesar o les van a bendecir. Ahí está, un Señor, una fe, un bautismo, ¿qué más dice?
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Se refiere a vosotros, cristianos de la iglesia. Pero vean la unidad, una fe, un Señor, un bautismo, etcétera. ¿Ven la unidad? ¿Y cómo se logra la unidad? Pues a través de dos o más. ¿Sí? Se logra la unidad. Haciéndose uno, siendo dos, se hacen uno. Volvemos al Salmo 15. Jehová, ¿quién subirá? Bueno, ¿quién residirá en el monte de tu santidad? Pies, el que anda en integridad. Y obra, manos, manos. Y obra, justicia. Y miren, eso es importantísimo. ¿Y habla qué? Entonces, necesitamos disciplinarnos, dejando las mentiras. Porque hay cada cristiano que, qué bárbaros, son maestros para componer mentiras. Híjole, se las vuelan, pero uno queda maravillado. Yo creí que el diablo era el más mentiroso. ¿Y habla qué? Verdad. Primero, o sea, desde la raíz. ¿Se fijan? Ahora díganme, ¿no tenemos la oportunidad de hacerlo? Diario, diario, ¿no tenemos la oportunidad de hacerlo? ¿O necesitamos estar eche y eche mentiras, eche y eche mentiras? Luego vienen conmigo y dicen, hermano, no vine porque esto, y pura mentira. No vine porque aquello, pura mentira. Y no vine porque más aquello, pura mentira. Y ya si se atreven a echar mentiras de ese tipo, pues ¿qué ganan? Pues ganan más fuego del infierno nada más. Van a ser bien calientitos. Adelante. Entonces aquí nos habla de pies, manos, boca y corazón. Adelante. Otra vez, la lengua. El que no detrae, a ver, búscame la palabra detraer para ver cómo andamos por ahí. Para hacer un examen de nuestra lengua. Detraer. La palabra detraer significa restar, quitar o sustraer. Restar o quitar algo. Por ejemplo, el ladrón que detrae una suma de dinero a alguien. Entonces, la comparación es al nivel de un ladrón. ¿Es grave o no? ¿Es grave o no? Pues claro que sí. Por eso luego tenemos la lengua bien pesada para cantar. O estamos distraídos y no cantamos. ¿Por qué? Porque la lengua es de plomo, ¿verdad? En este caso. Sustraer o apartar algo, como el hombre que detrae su amor o su fidelidad a Dios, o resta. Si alguien tiene capacidad para hacer cosas o tener cosas o ayudar, inclusive, ¿verdad? Tiene mucha capacidad para eso. Sin embargo, pone toda su atención en eso y se olvida de lo más importante. Todo es importante, ayudar y extender la mano, pero ¿qué es lo más importante? Pues Dios. Dios. Y dice, ¿cómo dice ahí? Calumniar o desprestigiar. Fíjense hasta dónde llega.
En algunos casos, detraer puede implicar la acción de acusar o difamar a alguien. A mí se me hace que, y viene la difamación. Fíjense los alcances de esto. Pero miren, lo más maravilloso es que eso está en la vida diaria y nosotros decidimos. Está bien, el diablo nos tienta, pero ¿quién decide? Nosotros. No puedes evitar que los pájaros inmundos estén dando vueltas con pensamientos en tu mente, pero sí puedes evitar que aniden ahí. Imagínate traer un cotorro aquí, o una urraca, o un cuervo aquí anidado, o un sopilote, dice la hermana, o un quebrantahuesos. ¿Qué fuerza tienen esas águilas, verdad? Pueden levantar un tigre con sus garras y sus alas. Pueden levantarlo. Ha habido casos en que si ven un niño solitario ahí sentadito, recién nacido, pueden bajar y llevárselo. Bien, volvemos al Salmo 15. Ya vimos lo que significa, ¿verdad? Adelante. El que no detrae con su lengua, dice. Ahí está. Y ya vimos ahí. ¿Cuánto daño hace esto, hermanos? Detraer. ¿Cuánto? Ya todo lo que vimos, ¿verdad? Dice, ni hace mal ¿a su qué? Prójimo. Ni contra su prójimo recibe oprobio alguno. Uh-huh. ¿Está en la vida diaria o no? Claro, adelante. Aquí están los ojos. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil. O sea, no se mezcla, pues, con las cosas viles, ¿verdad? Mas honra a los que temen a Jehová y habiendo jurado, fíjese hasta qué grado podemos avanzar, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia. Ajá. A veces tenemos que mordernos la lengua porque pues dijimos algo y eso se voltea, como que escupimos para arriba, o sea que nos cae. ¿Me estás diciendo la verdad? No, sí, te juro. ¿Te cae? Pues sí. Pues sí, te va a caer porque estás diciendo alguna mentira, ¿verdad? No por eso muda, o sea, aún en perjuicio propio, ¿no? Pero vamos a rectificar como el hombre bueno el hijo bueno de la parábola, ¿no? Que después arrepentido fue a trabajar la viña. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús entró al templo en ese capítulo? ¿Y qué hizo en el templo? Lo limpió echando a los comerciantes, vendedores, negociantes, vividores, abusivos. Limpió el templo. Y vaya escena, ¿verdad? No nos imaginamos a Jesús así, lleno de ira santa, y trastornando las mesas, volteándolas, ¿verdad? Fue tanta su autoridad que después en ese mismo capítulo le preguntan, ¿y quién te dio autoridad? Porque usó una autoridad divina. ¿Quién te dio autoridad? Le preguntan los religiosos de ese tiempo. ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces encontramos que el capítulo se refiere a rebelión. ¿A qué se refiere? A rebelión.
Ahí termina el Salmo. ¿Ya terminó el Salmo? A ver qué sigue en el Salmo 15. Dinero, dinero. ¿Es importante el dinero? Sí, sí, es importante, ¿verdad? Dice, quien su dinero no dio a usura, es decir, a ganancia abusiva, ¿no? Ganancia abusiva. Ni contra el inocente tomó cohecho. Hoy se da mucho en los tribunales, en los lugares donde hay que impartir justicia. Reciben mucho cohecho. Diríamos nosotros mordida o tajada, o, ¿verdad? Entonces se da mucho eso, principalmente en esos últimos años. Se ve en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y fraudes millonarios. Muchísimos millones de, en nuestro caso, hablando de nuestra moneda, pesos o dólares. Y eso está en nuestras manos. Fíjese que lo que dice, y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Podría resbalarse, pero no para siempre. Porque mientras no sea uno completamente como Dios manda, tenemos errores. Sí puede resbalar, sí puede caerse quizá, pero luego, ¿cuál es la primera reacción cuando físicamente nos caemos? No, es que no me pasó nada, es que yo así me bajo a escupir. ¿Cuál es la primera reacción? Levantarse inmediatamente. Si puede, ¿no? A veces ya no puede. Necesito una grúa, si más si está gruesito, necesito un fortachón que vaya y lo levante, ¿no? Pero eso está en la vida diaria. Amén. Entonces, si hay algo de eso, hay que arrepentirse, cambiar. Arrepentirse es cambiar. Encontrar el blanco del cual sea uno desviado. Ustedes al asistir a los cultos o a las reuniones, le dan un cierto alimento al pastor. Ustedes no se dan cuenta, pero es un alimento. Así como el pastor puede ser usado por Dios para ser vehículo del alimento, y tan solo con la presencia del cuerpo pastoral, pues ustedes están animados. Si no nos vieran aquí, terminaban por no venir. ¿No se han puesto a pensar que si ustedes no vinieran, el pastor terminaría por irse? O si el pastor dependiera de alguno de ustedes, pues ya está amolado. Porque hay algunos que pues deciden no estar. O estar cuando quieren. Con mil y un pretextos, ¿no? Que esto, que lo... Algunos dicen, no, es que esto es muy alto, esto es muy profundo, yo no lo puedo llevar porque es muy alto, es muy... Ya vimos las razones, ¿no? Hoy en la mañana estuvimos viendo eso. Otros se espantan, no, es que eso es para gente, pastores. No, esto es para todos. Porque dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de Cristo. Dice, hasta que todos, esto nada más es para pastores, esto nada más es para teólogos,
No, es para todos. Ahora, que no todos quieran, pues eso es otra cosa. Porque no están dispuestos. En lugar de decir no puedo, deben de decir no quiero. Porque el precio que hay que pagar es muy alto. Y yo prefiero un cristianismo suave, light, acomodaticio, que eso. Pero ¿quién lo propone? El pastor no lo propone. ¿Quién lo propone? Es el Señor. ¿O no? Alabado sea su nombre. Ahí está, miren. A un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Claro, cada quien en su dimensión, ¿sí? Recibiste 3 talentos, crece hasta los 3 talentos. Recibiste 1, recibiste 5, hasta ahí crece. Esa es la medida para tu vida. Pero si recibimos o tenemos talentos o capacidades, los estamos desperdiciando. Unos los desperdician en la política, otros en las relaciones humanas, otros en tejes y manejes, o en lo que quieren, simplemente lo que quieren. Y cada quien va a tener lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Alabado sea su nombre. ¿Bendicen a Dios? Bien, vamos al libro de Marcos 1, del 1 al 14. Y ya vamos a ver al feo. Ya vimos al bueno, ya vimos al malo. Y ahora vamos a ver al feo. Y está feo decirlo, porque este hombre fue llamado a grandes cosas. Pero en el camino se enamoró de lo bueno que logró. Y se enamoró de lo bueno, se enamoró de sus obras, se enamoró de su propia persona y perdió la visión. Porque fue un hombre que empezó muy bien con su ministerio. Allí en el capítulo que les indiqué, Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Adelante. Como está escrito en Isaías, su profeta, aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. ¿A quién se refiere cuando dice mensajero? A Juan. Entonces tuvo una cualidad de mensajero o profeta de la palabra. ¿Ven? ¿Para qué? Para una misión muy importante. Juan fue en principio muy popular. En principio fue más popular que Cristo. Todo el mundo se acercó a él. Y fue capacitado para preparar el camino a Jesús. Aunque predicaba fuerte, lo aguantaron. Porque él les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y lo aguantaron, porque tenían 400 años que ya no había profetas. Además bautizaba, pero no bautizaba con el bautizo correcto, solamente bautizaba como una señal de que la gente se arrepentía. No decía nombre. Dio testimonio de la luz. Eso lo podemos ver ahí en la cita que les di. ¿Verdad? Ahí estaba hablando bien del que iba a venir después de él. O sea, empezó magníficamente bien. Qué desgracia sería que hayamos empezado bien y ahora ya estamos con otras metas, con otros objetivos y ya nos olvidamos de lo sencillo, de cómo
Dios nos sacó de donde nos sacó, ¿verdad? Entonces dio testimonio de la luz para los demás y dio testimonio para él mismo de la luz, porque él dijo, a él, o sea, a Jesús le conviene crecer y a mí menguar. Entonces empezó perfectamente bien su ministerio. Qué maravilla de ministerio. Además, fíjense, desde donde él fue tocado por el Espíritu Santo, desde el vientre. Dice que su madre fue llena del Espíritu Santo y él en el vientre antes de nacer ya estaba saltando. ¡Qué privilegio! Creo que es el único que le pasó eso. Alabado sea su nombre. Bien, este es el ministerio de Juan. ¿Sí? Empezó perfectamente bien. Ahora, la experiencia de Juan con Jesús, ¿cuál fue? Según Mateo, donde Jesús es bautizado. Pero ya desde ahí, hermanos, se empezó a manifestar su rebelión. O sea, como él tuvo mucho éxito en el ministerio, ya no trabajó más profundamente en su corazón. ¿Me doy a entender? Por eso el peligro del éxito es peor que el fracaso. Porque en el fracaso podemos estar hasta el piso. Y el piso es un buen lugar si estamos tocando piso porque ya no nos vamos a caer. Ya no pasamos del piso. Pero cuando nos sentimos muy altos, muy grandes, muy gigantes, el trancazo va a ser más fuerte, ¿verdad? Entonces, en su experiencia, ¿qué experiencia tuvo Juan con Jesús? Según Mateo. ¿Mateo? ¿Donde lo bautiza? ¿O Juan? Mateo. Va Jesús y le dice, bautízame. Y entonces dice, mas Juan lo resistía mucho. Esta palabra mucho no es cualquier palabra. Es una palabra de rebelión. Dice mucho. Lo resistía mucho. Porque, ¿qué le tendría? ¿Le tendría envidia? Era su primo. ¿Qué le pasaría? Yo creo que jugaron juntos de niños, comieron en reuniones familiares. Ajá. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Juan ahí con respecto a Jesús? Pues lo resistió mucho, pero al final Jesús le dice, bautízame. Pues sí, confesó bien, muy a su pesar confesó bien. Dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todavía hasta ahí estaba bien, ¿sí o no? Hasta allí estuvo bien. A pesar de su rebelión interna, tuvo que confesar que hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Bautizó a Jesús para la manifestación de el Padre y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Él ha de haber oído. Este es mi Hijo amado, en el cual tomó contentamiento. Y además vio al Espíritu Santo en forma de paloma, porque vio los cielos abiertos. Y la voz, oigan, qué experiencia, y ni aún con esa experiencia se mantuvo guapo. ¿Ah?
Tercer punto aquí, la rebelión de Juan. ¿Por qué Juan se mantuvo separado de Jesús? Pudo haber ocupado el lugar de Judas más tarde, quizá ya tarde, pero pudo haber ocupado ese lugar. O si se hubiera acercado, pues tenía tiempo completo, ¿verdad? Si se hubiera acercado, Jesús no lo hubiera rechazado. Hubiera sido un discípulo más, no oficialmente quizá de momento, pero ahí estaba. ¿Por qué pues se mantuvo lejos de Jesús? ¿Mm? Pues porque quiso ser independiente. ¿Qué quiso ser? Independiente. Independiente muy a su manera y porque no le gustaba dar cuentas a nadie de su ministerio, aunque eran un ministerio aceptable, claro, ¿verdad? ¿Y qué hizo? También organizó 12 discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 18 nos menciona los 12 discípulos de Juan. Juan ya había muerto, pasaron varios años, fue alcanzado Pablo. Pablo estuvo 3 años en entrenamiento, en capacitación, por decirlo así. Había mucha desconfianza con respecto a Pablo porque decían que era un espía y que estaba fingiendo demencia, etcétera, ¿no? Batalló mucho Pablo, menosprecio inclusive de los mismos apóstoles, no le tenían confianza. Y entonces organizó sus discípulos. En Hechos 18 dice, Pablo les dice a estos 12, ¿verdad? Y díjoles, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído. ¿Cómo? ¿Cómo? Discípulos de Juan. Y dice, ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no confesó él diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato? Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿No dijo eso? Entonces, ¿por qué están diciendo aquí? Y ellos dijeron, cuando les pregunta Pablo, ¿verdad? En el bautismo de Juan, adelante, el verso que sigue. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque eran bautizados en el bautismo de Juan, pero no en el bautizo cristiano. Y aquí se tiene que mencionar el nombre, o se menciona el nombre. Adelante el otro verso. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y miren de todo lo que se perdió. ¿Por qué causa? Porque al alejarse se puso feo. Así que no se alejen porque van a ser más feos todavía. Entre más se alejen, más feos van a ser. Y nosotros debemos ser guapos delante de Dios. Dice la Biblia que David era muy guapo. Saúl también. Absalón, perdón. Pero David y Absalón dice que era tipo ángel, ¿no? No ángelas, ángel. Y pues David era guapo en todos aspectos. Ahora, ¿qué dice ahí?
y eran todos como unos, o sea, lo mismo que Jesús. Estos eran los más viejos, estos conocieron a Juan, anduvieron con Juan, estuvieron con Juan. Estos eran los discípulos de Juan. Entonces, él organizó su grupo. Fíjense hasta dónde llegó, pero fíjense todo lo que se perdió. Él no vio andar a los cojos, ver a los ciegos, oír los sordos, enderezar jorobados, ¿qué más hizo? Resucitar muertos. Él no vio eso, hermanos. Él no vio eso. Y sobre todo, las enseñanzas de Jesús. No hay comparación. Tú dejas de venir a la iglesia, tomas tu propia enseñanza, tu propio concepto, tu propio patín. Y vas a terminar pensando, yo creo que, yo pienso que, yo siento que. Y te vas a caminar por eso y vas a dejar lo mejor, lo excelente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, Juan el Bautista, con sus obras, espiritualmente hablando, se hizo feo. Por todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque no quiso abandonar su ministerio. Cuando él bautizó a Jesús, ahí terminaba ya su labor. Porque Jesús le dijo, bautízame porque así nos conviene cumplir. La palabra cumplir quiere decir dar por terminada una labor. Así nos conviene cumplir toda justicia. Ahí ya terminaba su misión. Ahora, después de eso, pudo agregarse con Jesús. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Antes, al contrario, formó su propio grupo. Y después había contienda entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y se decía, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y los de Juan sí? A mí en casa pues, me dicen, ¿ya te lavaste las manos antes de comer? Y ya pues como no me he lavado las manos, digo, pues ayer me las lavé. O me levanto a lavarme las manos. Pero por qué no estuvo con Jesús cerquita? ¿Por qué? Ahí está la rebelión. Muchos de ustedes que conocen ya de años esto, no están tan cerca como deben de estar, hermanos. Ay, si se puede, ay, si tengo ganas, ay, si no tengo problemas, ay, si todo se da. Primero está Dios y ya lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y después ya se hizo una competencia, a ver quién es más. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos de Jesús, a Jesús mismo. Le dijo, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, porque Juan no les pudo haber enseñado más que las oraciones que hacían los judíos. Pero no la oración profunda de intercesión y dolores de parto. No esa oración en la que la persona gime desde lo más profundo. Ese tipo de oración, ¿no? ¿Cómo se atrevieron a decir, enséñanos a orar como Juan bautizó, enseñó a sus discípulos? ¿Cómo se atrevieron a decirle? Pues estaban influidos, oye, es que tu maestro habla allí en lenguas y quién le entiende, o gime, o aúlla y quién le entiende. Porque
Porque esas oraciones de aullar y de gemir y de llorar, pues muy pocos la conocen, ¿verdad? Entonces necesitamos disciplinarnos para recuperar lo que se ha perdido. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Estoy hablando de unos, ¿qué será? 20, 30 años atrás. O sea, ¿recuerdan? Sí. Pero hemos caído en una pasividad mortal. Amén. Entonces, Juan al principio tuvo una buena relación, pero una muy mala relación al final. Miren, agrado que cuando estaba ya a punto de morir, lo habían sentenciado ya, ¿verdad? Perder la cabeza, ya la había perdido espiritualmente hablando. Ahí en Mateo 11 tenemos la mención. Miren la gran duda, la increíble consecuencia, ¿no? A ver, ¿dónde está donde le mandan preguntar? 11.2. No, no, no. Cuando, ¿11 qué? Ah, Mateo, yo estoy en Lucas, sí. Mateo. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, fíjese, oyó los hechos, no oyó las enseñanzas porque no estuvo cerca. Le envió dos de sus discípulos. ¿Qué más? Diciendo, ¿eres tú aquel que había de ver? Óigame, óigame. Pues que no él lo presentó. Fíjense cómo si dejamos de estar junto a o en la iglesia, cambiamos la doctrina. Perdemos la doctrina, perdemos la verdadera enseñanza. ¿Peligroso? Muy peligroso. ¿A cuánto les ha pasado? A muchísimos cristianos. Se apartan de la iglesia, se apartan de la enseñanza cristocéntrica y se empiezan a perder en conceptos, en ideologías, en filosofías y terminan por perder el camino. Increíble, increíble. Estoy recordando una personita que es buena persona como humano. Era una de las personas qué bárbaro, cuando llegaba a la reunión era hablar en lenguas, alabar a Dios, terminaba trapeando el piso en sus oraciones. Se apartó por sus razones y ahora dice, no, pues sí, yo sé que debo de ir, yo sé que debo de estar, pero no puede, ya no puede. Como dice la escritura, muchos quedarán y no podrán. Y cada vez que me digo, ay hermano, pronto voy a estar por ahí, pronto, pronto. La sigo esperando. Yo sé que tal vez se esfuerce, pero no puede. Perdió la hebra. ¿Por qué? Cualquiera de ustedes que se aparte se pierde de grandes enseñanzas. Y obviamente como consecuencia, pues se hace indiferente, se hace desdeñoso, se hace apático y bueno, pues hay que la vida que la vida siga y a ver qué pasa. Y dice que el Señor vendrá como ladrón cuando menos lo espere.
y no vamos a estar preparados. La Biblia dice así, cuando el Hijo del Hombre, ¿qué? Venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y como están las cosas, y eso unido a qué? Hay tanta apatía, a pesar de que hay tanta necesidad, hay mucha apatía. No, pues es que me ando muriendo. Ya el doctor me dijo que si no me cuido, patatús y café y demás. Pues ni aún así, hermanos. Ni aún así uno, yo me quedo sorprendido. Digo, está bien consciente de que puede morir en cualquier momento. Un coraje entripado y pues ni aún así. Digo, híjole, de veras que la palabra de Dios no se equivoca porque somos duros y rebeldes y obstinados y contestones y bueno. ¿A quién comparar esta generación? Dice, es como esto y como aquello Jesús dice, ¿verdad? Generación adúltera, que demanda, son exigentes, demanda señal, demanda quiere decir exige, exige señal para creer. Dice, pero señal no le será dada, sino la de Jonás profeta. Entonces estamos en Mateo 11, ¿verdad? Mateo 11. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? Oigan, ¿qué pasó aquí, hermano? Lo mismo que puede pasar con nosotros. Empezamos a ver la dimensión de la enseñanza de la palabra de Dios y nos espantamos. No, decimos, no, pues está bien duro, está bien difícil, es muy exigente. Esto exige mucho, esto exige una entrega y yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué voy a comer? Y entramos en la incredulidad. ¿Quiénes? Los que un día empezamos bien. Y nos hallamos detenidos, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿A ese grado ya, hermanos? ¿A ese grado? ¿O esperaremos a otro? Pues que no Él lo presentó. Pues que no vio los cielos abiertos y la voz que se oyó, este es mi Hijo amado, y no vio la presencia del Espíritu Santo a través de una paloma. Y miren a dónde llegó. ¿No creen que nos pueda pasar a nosotros? Hay mucho apóstata en diferentes niveles. Hay gente que inclusive ha enseñado la palabra de Dios y pues viven como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y no me refiero a que sean vulgares, pero sí resistentes. Este es el feo, porque pudiéndose haber mantenido guapo, se hizo feo. Imagínense ustedes. Le cortaron la cabeza. ¿Cuál sería su apariencia? Pues todo hinchado. En el caso de Cristo, nosotros, por nuestros pecados, lo hicimos sin atractivo, pero fuimos nosotros los malvados. En el caso de Juan, lo tenía todo. Pudo haber ocupado, ya les dije, un lugar ahí, cerca de Cristo, sobre todo aunque no tuviera cargo, pero hubiera estado oyendo, hubiera estado viendo los hechos de Jesús. Miren de todo lo que se perdió. Y cuando ustedes no están aquí, no se dan cuenta de lo que se pierden.
Y no lo digo por mí, sino lo digo por la palabra de Dios. Pero entra esa falsa obediencia que se dice, no, yo voy, yo lo hago, yo esto, yo aquello, yo ayudo, yo, está bien, pero ¿realmente lo haces? ¿Realmente lo haces? A veces, bueno, a partir de que hicimos un grupo, cuando los necesitábamos no estaban aquí, tuvimos que platicarlo en medio de, ¿cuántos serían? 10, 15, menos, ¿verdad? Más o menos 10, 15. No, 15 no, 10. Para tomar una decisión pues, sencilla pero importante. Si se tratara de otra cosa, ¿con quién contamos? Muchos quisieron estar anotados ahí y no se les cerró la puerta, se anotó su nombre. Para la hora de la hora, cuando viene nuestra muerte, amén, pues no están. Su consejo puede ser sabio, su opinión, quizá tengan un conocido por acá y una puerta por allá y pueden ustedes también ayudar. Entonces, su presencia es súper importante. No, no menosprecien el cuerpo del Señor, porque es peligroso. Termino con 1 Corintios 11, donde dice, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto, porque no discernieron el cuerpo del Señor. Es decir, no participaron en la iglesia, no participaron. Fueron miembros, pero pasivos, pasivos, no activos. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Entonces no podemos ser cristianos, no podemos ser independientes en el sentido de no tener un gobierno, una sujeción, estar dentro del marco de la organización espiritual, porque la iglesia es una plataforma y de esa plataforma viene aquello que quiere el Señor que hagamos dentro de el cuerpo que es la iglesia. Amén. Por lo tanto, Dios quiera que reaccionemos a tiempo, porque el tiempo que estamos viviendo, hermanos, es tiempo definitivo. Podría ser, sin desearlo, que dentro de unas semanas ya no podamos tener acceso a lo más importante, porque si suben la gasolina mediante que el conflicto siga, al presidente de Estados Unidos han jurado matarlo. Y algunos medios que han profetizado otras cosas han acertado en cosas importantes. ¿Qué pasaría? ¿O qué está pasando? No es cualquier cosa. Y a mí lo que me apura, de veras, me aflige es ver la pasividad, el desdén, la cosa que no les preocupa, creen
Que el Señor está enamorado de nosotros y que sin nosotros no puede vivir, cuando es al contrario. Entonces concluimos el bueno, el malo y el feo. En otro tema seguiremos el horrible, el que espanta. Pues esto es tremendo. Imagínense, le cortan la cabeza, todo deformado. Le manda a preguntar. Por eso Jesús les responde, díganle que los sordos oyen, los ciegos ven. ¿Por qué? Porque él no tuvo eso, hermanos. Los leprosos son limpiados. ¿Por qué le manda a decir eso? Porque por su separación, él se perdió todo eso. Así que si tú te separas así como sin sentir, ¿crees que no se te nota? Sí se ve. Sí se ve la indiferencia, el desdén, la apatía, el descuido. Le decía yo a un muchacho, hoy precisamente, ¿por qué no vienes más? No, es que no tengo tiempo, que la escuela. Digo, pues levántate más temprano. Así de sencillo, levántate más temprano. Pues a extender el tiempo, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Que si puedes dormir hasta las 10, pues está bien, pero bueno, vas a cumplir aquí con Dios. Digo, la situación se te da, está bien, pero si no, pues ¿por qué no te alcanza el tiempo? Y le cité esa escritura y el Señor, siendo muy de mañana, aún muy de noche, iba al monte de los olivos a orar. O sea, extendía los tiempos. ¿Por qué no extendemos los tiempos? Y siempre, porque siempre andamos de carrera, de prisa, y nunca llegamos a tiempo. Porque siempre ya andamos de prisa. Siempre tenemos algo que hacer o nos imponemos algo que no es de Dios, en el sentido de que Dios nos lo mande, ¿verdad? Pero bueno, que quede como enseñanza, hermanos. Amén. Y pues que lo pongamos por obra. Dios nos ayude. Amén. Sigamos orando, ustedes saben bien la situación que tenemos como cristianos, ¿verdad? Como personas. Para Dios no hay imposible. Y esperamos que pues Dios haga lo que sabe hacer y por misericordia nos vea con ojos de bondad. No lo merecemos, pero sí lo necesitamos. Entonces quedó claro el bueno, el malo y el feo. ¿De cuál quieren ser? De aquellos que vienen a la casa de Dios y dicen, pues soy rebelde, soy malvado, soy caprichudo, pero no quiero ser así. Ayúdame, Señor. Porque esta personita de la que les digo, muy buena persona, cuando nos ve, nos respeta, pero ya no puede, hermanos, ya no puede. Y no es grande la persona, grande no es. Y va de aquí para allá y hace un montón de cosas y atiende, esto y ayuda acá y a sus hijas y a sus nietos, pero no puede venir a la reunión. Dice, algún día, así se la quita, algún día. Pues sí, algún día va a morir y se acabó la oportunidad. Miren qué privilegio tenemos de estar en paz y estar oyendo la palabra. ¿Cuánto valoramos esto? ¿Cuánto lo apreciamos?
¿Cuánto lo estimamos? ¿Mm? Demos gracias. Pónganse de pie. Gracias, Señor, por tu palabra abierta. Haznos entender el valor de tu presencia a través del cuerpo que es la iglesia. No nos conviene ser indiferentes, desdeñosos, apáticos, duros, sordos, ciegos. Vivimos tiempos finales. Las señales así lo indican. Tiempos finales. Ayúdanos para todavía reaccionar y cambiar para bien. Y dejar de tener un altísimo concepto bueno de nosotros mismos y clasificarnos como tú nos ves. Porque esto nos va a ayudar. Y si nos dices eres un cuitado, un pobre, un ciego, un miserable, un desnudo, que lo aceptemos y que trabajemos en nuestro propio templo, que es la viña, en donde nos dices que vayamos a trabajar, que trabajemos, porque nuestra vida es tuya y somos tu viña, y nos dices que trabajemos en esa viña con nuestras malas maneras de ser, nuestras terquedades, nuestras rebeliones, nuestras obstinaciones. Ayúdanos, Señor. Que aquello que entendemos que está mal, lo cortemos aunque nos duela. Que haya una separación de aquello que no es tu voluntad. Y más si vemos los resultados. Por favor, ayúdanos. Porque sin ti, nada podemos hacer. Gracias por este día, porque ha sido un gran día. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad que te libera y recupera tu salud.